esta serie de videos de responder preguntas y respuestas, un banco de preguntas en base a los libros de los textos pedagógicos que nos ha dado el Ministerio de Educación para este examen de ascenso de categoría 2026. La Academia Emprender les presenta esta serie de videos para que pueda servirles como una herramienta, para que puedan ver algunas ideas clave, algunas estrategias para resolver las preguntas y también para resolver algunas dudas que hayan quedado pendientes de cada punto del libro. En esta ocasión estamos con el libro de Neurociencia, Neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje de la autora Marilina Rocher, nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro. Estamos ahora en el capítulo 11 y 12 terminando nuestra serie de videos de esta querida autora que nos ha tenido muy entretenidos con un libro muy bonito, un libro que nos ha abierto muchas ideas nuevas, nos ha hecho conocer más acerca de nosotros mismos y de nuestro cerebro. Entonces, preparen su texto, vayan anotando todas las ideas clave y también tomen atención a los puntos para aprender a responder ciertas preguntas. Vamos a empezar. Comenzamos con la primera pregunta, que sería estamos en es la 9 aquí ahorita. Voy a buscar, estaba en la 11 y 12, Entonces estamos en el capítulo 11 que se llama Evaluar de manera asertiva. Evaluar de manera asertiva y vamos a empezar y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué determina actualmente la evaluación según el texto? Inciso A, el nivel de inteligencia emocional. Inciso B, el éxito o fracaso sobre cierto tema. Inciso C, la capacidad de liderazgo. Inciso D, la creatividad del estudiante. ¿Qué determina actualmente la evaluación según el texto? Hay que ver la palabra clave. En este caso sería, porque estamos buscando lo que determina, pero actualmente, no históricamente, no lo que nosotros buscamos, sino lo que actualmente, hoy por hoy, determina la evaluación. Y vemos que, a ver, analizando respuesta por respuesta, el nivel de inteligencia emocional, no, porque es un término que ha sido acuñado recién en los 90, hemos hablado del año 1996 en específico. Entonces, no, el nivel de inteligencia emocional definitivamente no es algo que determina la evaluación ahora. La creatividad del estudiante, entre que sí, entre que no, pero más que no, o sea, no es la regla general. La capacidad de liderazgo, bueno, pues es algo que no se determina en una evaluación. Podemos decir entonces que la respuesta aquí es B, el éxito o el fracaso sobre cierto tema. El texto señala que actualmente la evaluación determina el éxito o el fracaso respecto a un tema, generando muchas veces una concepción equivocada de lo que significa evaluar. Esta concepción puede ser, o sea, tanto como nosotros como docentes, también como ellos como estudiantes. El éxito o el fracaso, si se sacan una buena nota, piensan que ya listo, lo dominan y a veces no es necesariamente así. O nosotros, ¿no? Pensamos que ya se lo saben y todo, pero por ahí no fue necesariamente eso. Tampoco lo contrario, que hayamos fracasado o que ellas o ellos hayan fracasado. De todas maneras, es por eso dice que actualmente lo que se determina es eso, ¿no? Y a veces eso definitivamente genera una concepción equivocada. Continuemos. Siguiente pregunta. ¿Qué concepto erróneo desarrollan muchos estudiantes con respecto a la evaluación? Concepto erróneo. Tiene que ver con la anterior pregunta. Entonces, ¿será que sirve para comprender mejor la evaluación? Es una herramienta de mejora, determina exclusivamente el éxito o el fracaso, favorece el aprendizaje cooperativo. Entonces, ¿qué concepto erróneo desarrollan muchos estudiantes? Erróneo será pensar que sirve para comprender mejor. Definitivamente no. Erróneo será pensar que es una herramienta de mejora. No, claro que no, porque pues definitivamente sí lo es y todos pensamos que lo es. Entonces no es un concepto erróneo que favorece el aprendizaje cooperativo, que determina exclusivamente el éxito y el fracaso, o el fracaso. Habíamos dicho, no tiene que ver con la anterior pregunta.
tienen este concepto erróneo. Entonces aquí dice, ¿no? Muchos estudiantes, tanto los estudiantes como nosotros, tenemos y pensamos que determina exclusivamente el éxito o el fracaso. Entonces el texto nos dice que indica que los estudiantes suelen asociar la evaluación únicamente con el éxito o el fracaso académico y a veces también cuando un examen les va bien son los más felices del mundo y cuando en el examen les va mal se pierden, ¿no? Pueden tener muchísimos sentimientos de culpa, de tristeza, de depresión. Y no, pues no es necesariamente el éxito o el fracaso lo que determina la evaluación, pero eso lo sabemos ya pues mucho después. Siguiente. ¿Cómo debe pensar el educador la evaluación según los nuevos paradigmas? Nuevos paradigmas sería la palabra clave, además de debe. ¿Cómo deberíamos? No cómo pensamos, no cómo deberíamos. Entonces, ¿será que tenemos que pensar que es una herramienta de castigo? ¿Será que tenemos que pensar que es la principal herramienta hacia el desarrollo de la comprensión? ¿Una forma de competencia? ¿Un mecanismo de selección? Analizando, pensamos, ¿cómo deberíamos pensar que sería la evaluación según los nuevos paradigmas? Definitivamente no una herramienta de castigo, porque el nuevo paradigma no nos dice eso, ¿no? Tampoco un mecanismo de selección, ¿para qué? No da. Como una forma de competencia. Definitivamente la evaluación no tendría que formar parte de eso y tampoco deberíamos pensar así. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar? Sino que es la principal herramienta hacia el desarrollo de la comprensión. El educador debería pensar que la evaluación es eso, ¿no? Una principal herramienta hacia el desarrollo de la comprensión. El autor propone comprender la evaluación como una herramienta destinada a desarrollar la comprensión y las competencias. Entonces, la evaluación, según los nuevos paradigmas, debería ser comprendida de esta manera, ¿no? A desarrollar la comprensión y las competencias. Nada que ver con el éxito y el fracaso. Siguiente. ¿Qué brinda a los estudiantes una evaluación orientada a la comprensión? Si fuera así, si resultara siendo así, entonces, ¿qué les brindará a los estudiantes? Estamos hablando en tiempo futuro. ¿Qué les brindará este tipo de evaluación orientada hacia la comprensión? ¿Será que les va a dar mayor estrés? ¿Será que les va a dar más competencias? ¿Será que les da más exámenes? ¿Menor participación? Si estamos hablando de una evaluación que está orientada a la comprensión, ya no que tenga que ver si es éxito o fracaso, no les va a dar mayor estrés, porque ya pues se les va a pasar la ansiedad de que sea éxito o fracaso. Sabemos que ahora estamos orientándonos a que tienen que comprender bien. Nada más eso va a demostrar. Entonces, tampoco es que haya menor participación, no es la idea esa. ¿No? Una evaluación orientada a la comprensión tampoco es que le va a dar más exámenes, ¿no? Tendría que ser más competencias. Y vamos a ver, definitivamente, el texto afirma que una evaluación centrada en la comprensión favorece el desarrollo de las competencias. Siguiente pregunta. ¿Qué afirma el autor sobre la actitud de muchos alumnos frente al estudio? ¿Qué es la actitud de muchos alumnos frente al estudio? ¿Cuál será su actitud? ¿Será que estudian para comprender? ¿Estudian para desarrollar competencias? ¿Estudian solo para aprobar? ¿O estudian para enseñar a otros? En este caso, nuestros estudiantes no estudian para comprender. Difícil. Será que uno que otro, pero después la mayoría no. Estudian para enseñar a otros, tampoco. No es su idea. Estudian para desarrollar competencias. Ni siquiera saben qué competencias estarían queriendo desarrollar porque no les hemos enseñado, no tienen idea, no están en esa base. Entonces no saben. ¿Qué es lo que hacen? La mayoría de nuestros estudiantes frente al estudio estudian solo para probar. Nosotros mismos. Ahora mismo, muchos estamos estudiando solamente para aprobar. Tenemos esa idea en mente, no las competencias, no la comprensión, no que se nos quede, es aprobar. Es una idea errónea, pero por eso también nos dice Marilyn Rogers que es la nuevo paradigma, que ya no es estudiar para aprobar. Aprobar sirve, pero no sería el final, ¿no?
tendría que ser parte del proceso el aprobar, pero lo que deberíamos hacer es estudiar para comprender. El texto expresa literalmente que muchos alumnos estudian únicamente con el propósito de aprobar. Siguiente, ¿por qué el rendimiento académico preocupa a las familias? ¿Por qué entonces este rendimiento les estaría preocupando a las familias? ¿Será que es porque se relaciona con el fracaso escolar? ¿Será que es porque elimina la creatividad? ¿Porque reduce la motivación? ¿Porque afecta únicamente la memoria? ¿Por qué las familias se preocupan con el rendimiento académico del estudiante? No creo que sea porque afecta únicamente la memoria. Yo creo que eso es algo bien personal y la familia no se preocupa por eso. Por ahí sí, pero no es su principal preocupación. ¿Reduce la motivación? Ah, no, definitivamente a las familias no le importa si está motivado o no está motivado. Lo que las familias quieren es otra cosa. Elimina la creatividad, tampoco les importa mucho su creatividad realmente cuando llamamos a los papás y les venimos a decir que su rendimiento académico de un estudiante está bueno o está malo, se preocupan, ¿por qué? Porque se relaciona con el fracaso escolar. Se va a aplazar, va a perder el año, no está presentando las cosas, no está haciendo las cosas. El rendimiento académico les preocupa a las familias porque el texto menciona que es porque genera preocupación debido a la problemática del fracaso escolar. A nadie le gustaría repetir el año, hacer una inversión de tiempo y de dinero, muchas veces, ¿no? En vano, de que se va a aplazar, va a perder el año, va a reprobar, va a fracasar escolarmente y después qué va a pasar, cómo se va a sentir, o sea, es una preocupación. Por eso se relaciona y les preocupa a las familias el rendimiento académico. Y entonces el texto nos dice ahora, nos pregunta, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cómo califica el texto al fracaso escolar? Entonces, si les preocupa el fracaso escolar a las familias, ¿qué es el fracaso escolar? ¿Será que es una situación, cómo califica el texto? ¿Como una situación muy excepcional? ¿Lo califica como una problemática muy común? ¿Será que lo califica como un problema exclusivamente familiar o será que lo califica como un fenómeno poco frecuente? Entonces, una situación excepcional, el fracaso escolar, ojalá, pero no es una situación muy excepcional. Tampoco es un fenómeno poco frecuente, ¿no? Excepcional o poco frecuente son más o menos parecidos, sinónimos. Y si decimos que no es el uno, definitivamente no es el otro. Un problema exclusivamente familiar no es exclusivamente familiar, ¿no? Debido a cuando sucede este término o esta situación de un fracaso escolar, no es exclusivamente familiar. Todo el entorno del niño tiene que ver o del estudiante, no es algo que sea solamente de la familia. Entonces el texto lo califica como una problemática muy común. El autor describe al fracaso escolar como una problemática frecuente en la actualidad. Entonces es algo que sucede todos los días, es algo que lo vemos siempre, es algo con lo que tenemos que lidiar nosotros como profesionales y lo vemos todos los días y es una preocupación en las familias. Siguiente, ¿en qué ámbito impacta directamente el fracaso escolar? ¿Será que es en el ámbito académico, deportivo, ámbito político, ámbito laboral? Bueno, fracaso escolar, bueno, el ámbito en el que impacta directamente, pues no es el laboral, pues es algo escolar, no es el político, nada que ver, no es el deportivo, tendría una consecuencia, es el ámbito académico, ¿no? En el que impacta directamente el fracaso escolar. El texto señala que las consecuencias directas del fracaso escolar se observan principalmente en el ámbito académico. ¿Qué ámbitos se ven afectados indirectamente por el fracaso escolar? Entonces, vemos aquí indirectamente por el fracaso escolar. ¿Será que se ven afectados lo personal, emocional, social y futuro de los estudiantes? ¿Será que se ve afectado el ámbito deportivo y artístico únicamente? ¿Será que se ve afectado el económico exclusivamente o el familiar exclusivamente? Bueno, sucede que en la familia se aplazó el niño o se aplazó la niña. ¿En dónde va a afectar? ¿Será que afecta solo a la familia? No,
No afecta solamente a la familia, porque no es que solo la familia se afecte y la estudiante no, la estudiante es la que se va a afectar principalmente. Económicamente, no, claro que afecta económicamente, es un año que se ha pagado en vano, es un año que se ha invertido en vano, es un año que está haciendo y económicamente el bolsillo de la familia ha puesto para que estudiantes estudien y no rindió, ¿no? Hubo un fracaso escolar, que no se lo debería llamar así, pero pues así lo conocemos. Deportivo y artístico, no es que se ve, o sea, se ve afectado indirectamente, pero no es una respuesta muy completa. ¿Por qué sería el artístico el deportivo? Tendría que ver más con otro sentido y aquí está la respuesta, ¿no? Es el ámbito personal, emocional, social y el futuro de los estudiantes. Porque si bien afecta a la familia, claro que le afecta, pero principalmente le afecta a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social y en el futuro de los estudiantes. El texto indica que las consecuencias indirectas alcanzan diversas áreas del desarrollo personal y social. Siguiente pregunta. ¿Qué provoca la instancia de evaluación en muchos alumnos? La instancia de la evaluación, ¿será que les trae alegría permanente? ¿Será que les trae relajación total? ¿Será que les trae estrés o motivación constante? La evaluación, les decimos, chicos, a ver, examen. Definitivamente no se ponen alegres, tampoco se relajan, tampoco se motivan. Nosotros estamos motivados, sin embargo. Les da estrés. Esa es la respuesta correcta. El texto afirma que los estudiantes perciben el examen como una situación amenazante que genera estrés. Ya he dado un examen, me fue mal, me riñeron, me castigaron, lleve, entonces ni modo, nos da estrés, genera estrés. Y si nosotros hemos tenido esa experiencia, ese mismo miedo les hemos pasado a nuestros hijos. Cuando ellos han traído un buen examen, les hemos felicitado, les hemos dado todo, y cuando han traído un mal examen, se les ha castigado, se les ha reñido, se les ha quitado, se les ha hecho todo, y entonces el estudiante genera ese estrés con el tiempo cuando percibe el examen. Es una situación amenazante. Su amígdala le avisa, aquí nos ha ido mal, estrés es igual, digo, examen es igual a estrés, examen es igual a estrés, y no se puede quitar. Por algo nosotros ahorita estamos estresadísimos por el examen y no deberíamos, porque este examen no va a ser una manera de estar estresados, este examen tendría que ser una manera en la que nosotros vamos a rendir acerca de todo lo que sabemos y nos va a ir bien. Entonces hay que quitar esa idea, pero sin embargo, ahorita lo que provoca es el estrés, entonces no hay dónde perderse. Estamos viviéndolo en este momento. Siguiente pregunta, ¿por qué los alumnos perciben el examen como una amenaza? Justamente habíamos hablado ahorita de eso. ¿Por qué? La razón. Cuando nos dice por qué, hay que buscar la razón, ¿no? Perciben el examen como una amenaza. ¿Será que es porque activa respuestas emocionales negativas? ¿Será que es porque es imposible aprobarlo? ¿Será porque elimina la memoria o porque reduce la inteligencia? Veremos. El inciso D nos dice porque reduce la inteligencia. Evidentemente no, ¿no? El examen no reduce la inteligencia, más bien, gracias a Dios, porque elimina la memoria. No, más bien tampoco es eso. ¿Por qué lo perciben como una amenaza? ¿Será porque siempre es imposible aprobarlo? Y hasta a veces pensamos eso. ¿Cuántas veces nos hemos aplazado en un examen y nos da miedo? Pero no es que sea imposible aprobarlo. En realidad nuestro cerebro, los estudiantes, nuestra amígdala, lo percibe al examen como una amenaza porque activa respuestas emocionales negativas. Lo que habíamos dicho hace rato, un castigo, un fracaso, un sentimiento malo, tristeza, depresión. Nadie nos quería en la casa, nos han castigado, tenemos malos recuerdos, malas notas, nos hemos puesto en blanco, hemos querido llorar. Tantas cosas negativas. Entonces, como eso percibe el cerebro y es una amenaza. Y ya nos va mal. Vemos como si estuviera mal. Todo aquello que el cerebro percibe como amenaza genera respuestas emocionales impulsadas por la amígdala, justamente lo que les estaba mencionando. Siguiente. ¿Qué estructura
estructura cerebral impulsa las respuestas emocionales negativas ante la amenaza? Acabamos de decir la respuesta. La única, la mejor, bueno, la única que nos da las impulsa este tipo de respuestas emocionales, tanto positivas como negativas, pero más negativas porque nos está cuidando, era el responsable de nuestra supervivencia. Entonces, no era el hipocampo, no era la corteza frontal, tampoco el cerebro, es nuestra poderosa y querida amígdala. Es la que impulsa las respuestas emocionales ante una amenaza. El texto recuerda que la amígdala es la que activa estas respuestas emocionales frente a situaciones percibidas como amenazantes. ¿Qué respuestas puede generar la amígdala ante una situación amenazante? ¿Será que tenemos comprensión y análisis, lucha o fuga, reflexión y razonamiento o concentración y calma? Acuérdense del videíto que les hice y que les mandé. Es la amígdala la que percibe que es fuera lucha o fuga. Sí o sí, no es comprensión análisis. La amígdala no comprende nada, no analiza nada, ni reflexiona, ni razona, ni tiene concentración, ni menos calma. La amígdala, esta señorita de aquí, sí o sí es lucha o fuga, no conoce otra respuesta. El texto menciona que la respuesta emocional frente a una amenaza suele expresarse mediante conductas de lucha o fuga. No hay más, porque lo ve como una amenaza. Como cuando dijimos de que si estamos caminando hacia nuestro trabajo y escuchemos unos pasos detrás de nosotros, ¡ah! Nos da ganas o de luchar o de fugar. No hay más. Nuestra amígdala nos prepara para una de las dos cosas. Entonces, es la amígdala la que ante cualquier situación amenazante o lucha o fuga. Y si te ve y percibe al examen como una situación amenazante, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué relación directa establece el texto? Atención, memoria y aprendizaje, estrés, nervios y rendimiento, motivación, inteligencia y éxito, o evaluación, creatividad y juego. Hay que acordarnos de exactamente qué relación directa nos dice el texto. Aquí ya es algo de ver de memoria, no hay mucho donde inferir. El texto nos hablará de la atención, la memoria y el aprendizaje, o sea, sí, nos ha hablado de eso todo el texto. Pero en este punto, capítulo 11 de la evaluación, no. Tampoco nos ha hablado de la motivación, inteligencia y éxito. Y tampoco de la evaluación, creatividad y juego. Bueno, más o menos, pero este no. En este punto, la relación directa es los estrés, los nervios y el rendimiento. El autor señala explícitamente la existencia de una relación directa entre estrés, nervios y el rendimiento académico. Si existe estrés, si están estresados en este momento, queridos colegas, sus nervios no les van a dejar pensar y eso impacta en el rendimiento académico. Y justamente ahorita nos estamos preparando para una evaluación del rendimiento académico. Entonces, no estrés para no tener nervios y mejorar nuestro rendimiento académico. ¿Cómo debería entenderse la evaluación? ¿Será que es un proceso de diálogo, comprensión o mejora? ¿Será que es una herramienta de castigo, una competencia académica o una selección de estudiantes? Bueno, debería. ¿Cómo debería? No dice cómo es. Una selección de estudiantes, no, no debería ser una selección de estudiantes. Tampoco debería ser una competencia académica, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Todos somos inteligentes para algo, pero no es exactamente para lo mismo o de la misma manera. Tampoco tendríamos que verlo como una herramienta de castigo, ¿no? Entonces, ¿cómo debería entenderse la evaluación? Como un proceso de diálogo, comprensión y mejora. El texto propone una visión más humana y formativa de la evaluación. ¿Qué recomendación se da respecto al sueño antes de una evaluación? ¿Será que hay que dormir un poco para estudiar más? ¿Será que hay que estudiar toda la noche? ¿Será que hay que respetar las horas de sueño? ¿O será que hay que dormir después del examen? ¿Qué es lo que hemos dicho que hay que hacer antes de nuestro examen, queridos colegas? Con ese mejor ejemplo de nuestro examen que se está acercando, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Será que tenemos que dormir poco para estudiar más? ¿Qué es lo que hacen muchos colegas? Marilina Rogers nos dice, señores, no, no hay que hacer eso. ¿Será que hay que estudiar toda la noche, que también hacen muchos colegas antecitos del examen?
No, el 17 de julio ustedes no tienen que estudiar toda la noche. Respetar las horas de sueño. Terminamos las clases y nos dormimos, porque el día siguiente tempranito es el día del examen. Y hay que respetar nuestras horas de sueño, hay que relajarnos para que podamos dormir bien. Melatonina, no luz, para que podamos descansar. Dormir después del examen, o sea, sí, pero no es una recomendación que nos da en el texto, ¿no? Antes de la evaluación. El texto afirma que el cerebro está más activo cuando dormimos y que estudiar para luego descansar resulta mucho más efectivo. ¿Qué resulta más efectivo? Acabamos de decir. Entonces, ¿qué era más efectivo, queridos colegas? ¿Estudiar toda la noche? No. ¿Memorizar en pocas horas? ¿Acaso se puede? No. ¿No dormir antes del examen? No. Definitivamente no. Hay que estudiar e ir a dormir. Vamos a pasar nuestro taller, nuestras últimas clasecitas y luego vamos a descansar. El descanso favorece los procesos de consolidación de la información aprendida. ¿Cuándo se produce el estrés según el texto? ¿Será que se produce cuando existe un desfasaje entre lo que se desea hacer y lo que se puede hacer? ¿Cuando se duerme demasiado? ¿Cuando existe exceso de motivación? ¿Cuando aumenta la memoria? ¿Cuándo se produce el estrés? El texto dirá que cuando se aumenta la memoria, no, más bien queremos que aumente la memoria, eso no provocaría estrés, nos provocaría alegría. ¿Cuándo existe exceso de motivación? No, imposible, si estamos súper motivados, decimos, Dios mío, entiendo todo, soy perfectamente bien, lo sé todos los textos, estamos súper motivados. ¿Para qué nos vamos a estresar? No hay estrés. Cuando se duerme demasiado, no, si amamos eso, si lo que queremos es que se alarguen las vacaciones para dormir. Entonces, no. Entonces, ¿cuándo se produce el estrés? Cuando existe un desfasaje entre lo que se desea hacer y lo que se puede hacer. El autor define el estrés como la diferencia entre las expectativas y las posibilidades reales. Ok, quiero quedarme todas las noches a partir de hoy hasta el día del examen, despierto y no dormir y estudiar y memorizar letra por letra, página por página, todo lo que tengo que estudiar. Pero no me es posible. Entonces me estreso porque me he puesto esa expectativa. Yo voy a memorizar y luego me doy cuenta de que no puedo memorizar y me estreso. No estoy memorizando, no estoy memorizando. Ese es el estrés. Entonces la clave está pues un poquito entre bajar las expectativas. No es necesario memorizar. La idea es aprender, la idea es escuchar, la idea es repetir. No es memorizar. Bueno, estamos hablando ante un examen, pero eso se da en todo sentido. La idea es las expectativas que tenemos y las posibilidades reales. Si podemos hacer un equilibrio entre las expectativas y las posibilidades, el estrés, según el texto, no debería haber, porque aquí dice que es el desfasaje, la diferencia entre lo que esperamos y lo que es. Expectativa, realidad, como dice el meme. ¿Qué ayuda a distinguir la angustia y los nervios preexamen? A disminuir. ¿Qué ayuda a disminuir esta angustia y nervios preexamen? ¿Qué nos dice Marilyn Rogers? ¿Será que nos ayuda a disminuir, estudiar progresivamente, aprender todo en pocas horas, memorizar durante toda la noche, evitar el descanso? ¿Qué nos va a ayudar ahorita a disminuir la angustia y los nervios preexamen? Evitar el descanso. Uy, sí, a partir de hoy no duermo. Y eso, pues, me va a liberar del estrés. ¿Será? No nos va a liberar de estar más nerviosos, evitar el descanso. Memorizar durante toda la noche. Ya, intenten hacer eso y se van a estresar el triple. ¿Por qué? Porque no pudieron dormir y no, ya han estado cansados y han leído cansados y al día siguiente no se va a acordar nada y hay que volver a leer. Entonces te vas a volver a estresar. Aprender todo en pocas horas es posible. Depende, no sé, creo que no todos. Quizás alguien, ¿no? Debe haber alguien que lo logre, pero no todos. Entonces no es la regla general. Aprender en pocas horas no te va a disminuir la angustia ni los nervios preexamen. Y aunque sí lo hicieras, dices, ok, he aprendido todo, ahora ya me falta el examen y si me olvido hasta ese día. De cualquier cosa nos llegarían los nervios. Entonces, y disminuir la angustia y los nervios ayuda
estudiar progresivamente, poco a poco, como lo han estado haciendo todos ustedes con la academia. Y por eso es que estamos en este momento aquí, en este video. Si me estás escuchando, lo lograste, estudiaste progresivamente y entonces estás disminuyendo tu angustia y tus nervios preexamen. El texto recomienda estudiar poco a poco para reducir la ansiedad previa a las evaluaciones. Marilina Roches nos está dando la clave, queridos colegas. ¿Qué actividad se recomienda antes del examen para liberar emociones? Ay, hasta Marilina Roches nos está diciendo también qué podemos hacer. ¿Qué actividad clave será? ¿Será que nos ayuda a resolver ejercicios? En nuestro caso, los bancos de preguntas. Describir la emoción que se siente. Memorizar conceptos. Realizar una prueba escrita. ¿Qué nos ayudará antes del examen para liberar las emociones? ¿Será que si van y hacen un simulacro en vivo les va a ayudar a liberar emociones? Tal vez les va a poner más nerviosos, tal vez les va a frustrar si no les ha ido bien, dependiendo, tal vez les ha ido bien y se van a confiar. No, memorizar conceptos. He memorizado todo lo que me dice la Marina Rogers. ¿Será que eso antes del examen libera emociones? Estamos hablando de liberar emociones, no si se van a sentir bien. ¿Qué les ayuda a liberar emociones? Recuerden que tenemos 6 emociones principales. ¿Y cómo es que vamos a liberarlas? Memorizando conceptos no es una buena manera. Resolver ejercicios, resolver los bancos de preguntas, ¿les ayuda a liberar emociones? No, eso es algo bien cognitivo, no tiene nada que ver con las emociones. Describir la emoción que se siente. Hemos visto intensamente, hemos visto las 6 emociones. Y entonces describir y decir, apalabrar cuál es la emoción que estamos sintiendo antes del examen ayuda a liberar. Ok, ya lo dije, ya salió de mi sistema. Me siento liberado, me siento mejor. Ayuda mucho. ¿Qué siento antes del examen? Antecitos, cuando ya estemos sentaditos esperando que nos den nuestro cuadernillito del examen. Ok, me siento nervioso. No, nervioso no es una emoción. Entonces, ¿qué será? Siento ira, siento miedo. Esa es la verdad. Siento miedo. Ok, segundo paso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Autorregularse, ¿ok? Porque si voy a disparar el miedo, puede llegar a una emoción secundaria que no queremos. Entonces, el miedo que siento, tengo que respirar, tengo que oxigenar mi cerebro, todo va a estar bien, he estudiado, me he preparado, he ido todas las noches a las clases con las licenciadas, con los licenciados, he estudiado, he leído, me he comprado los textos, he estado escuchando. Yo lo voy a lograr, yo voy a poder y se autorregula y el miedo baja. Hablarte a ti mismo, liberar tus emociones, describir la emoción que sientes, ayuda a liberar esa tensión. ¿Qué dice el texto? Expresar las emociones ayuda a reducir la tensión y favorece el bienestar emocional. Ok, ya lo dije, tengo miedo, es cierto, pero ¿qué he hecho ante este miedo? He hecho esto. Ya se libera, se equilibra, se regula, gestionas tu emoción. Muy bien, entonces ya estoy gestionando, entonces ahora me voy a volver más empático. Si veo a los colegas que están nerviosos, pobrecitos, qué pena, están en la misma situación que yo, no significa que yo también deba estarlo. Acabo de acordarme todo lo que hice para no estar nervioso. No es que no pude hacer nada, hice algo para estudiar antes del examen. Y aunque así no fuera, si no hubieran podido estudiar nada, igual, o sea, he tenido otras prioridades, mi cerebro está en modo supervivencia, estoy dando lo mejor de mí, todo lo mejor que yo puedo hacer. Y eso es lo que puedo ofrecer en este momento y está bien, y yo sé que voy a poder. Es un reto más y se puede. Entonces ya libramos las emociones, se reduce la tensión, te sientes mejor, tú te hablas bonito con palabras positivas y mejora el momento y ya, deja los nervios de lado. Continuemos. ¿Qué tipo de pensamiento debe evitarse? ¿Tenemos que evitar el pensamiento reflexivo? Claro que no. ¿El pensamiento creativo? Claro que no. El analítico tampoco. Hay que evitar el pensamiento rumiante y el pensamiento negativo.
El texto comienza, aconseja evitar pensamientos negativos que incrementan la ansiedad. Es la segunda vez que estoy dando el examen, la anterior vez me he aplazado, es la tercera vez que estoy dando, es la cuarta vez que estoy dando, es la quinta vez que estoy dando. ¿Y qué? Son veces en las que no hemos tenido las herramientas suficientes, pero ahora sí. Ahora está Marilena Roget que nos ha dado tantas herramientas para poder mejorar nuestra ansiedad, liberar, entender a nuestro cerebro, entendernos a nosotros mismos, hacer entender eso a nuestros niños, entender cómo podemos aprender y enseñar mejor. Entonces, no volver a decir lo mismo, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Ese es el pensamiento rumiante y negativo. Y eso nos dice Marilena Roget, debemos evitar. Sí voy a poder, sí se puede. ¿Y qué pasa cuando estamos con eso de no, 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 no? A ver. Estoy rumiando. Entonces no puedo hacer eso. No soy una vaca. No sé. Estaré bien, estaré muy bien, estaré mejor. Dejaré de pensar en negativo, todo va a salir bien. Esta ocasión va a ser diferente porque he hecho cosas diferentes y va a resultar, siempre va a resultar mejor. Continuemos. ¿Qué debe trabajarse con las familias? ¿Será que hay que trabajar la competencia académica, tolerancia y frustración, la memorización o la velocidad lectora? La competencia académica, no podemos decirles, ¿no? Que le enseñan a sus hijos a que tienen que ganar a todos. Eso ya no es tan sano emocionalmente hablando, ¿no? La velocidad lectora, claro, sí, obvio, sí hay que pedirles, pero no es lo más importante. O sea, sí es importante, pero no en este punto. Memorización. Pedirles, ¿no? Que hay que trabajar, que los niños memoricen. Es un poco complicado. Hay algunos que sí lo van a lograr, otros que no. Y sabemos, hay algunos que tienen aptitudes y hay otros que no, como para cuando las poesías les pedimos que tienen que darnos poesía. Algunos, claro, lo logran, se lo memorizan, pero hay otros que no, y no está mal. No es que sean malos estudiantes, es solo que ese pequeño don, esa habilidad, no todos la tenemos trabajada. Entonces, decirles a las familias que se enfoquen en eso o en la velocidad de lectura es un poco complicado. Hay que pedirles que hay que trabajar con las familias la tolerancia y la frustración, nos dice Marilena Rogers. El texto considera fundamental trabajar estos aspectos para comprender el valor del error en el aprendizaje. Es que a veces del error es que se aprende más aprendemos de lo que nos hemos equivocado que de lo que hemos hecho bien. Más nos acordamos del error que hemos tenido que enmendar que de lo que se hizo bien. Porque lo que se hizo bien, pues pasó y ya está, ahí murió. Pero lo que hicimos mal, lo volvemos hacia atrás, volvemos a hacer las cosas, volvemos a encontrar una nueva manera y mejoramos. Y eso es el valor. Entonces hay que trabajar con las familias esa parte de la tolerancia y la frustración. Ellos mismos se frustran con nosotros cuando no les enseñamos a sus hijos de la manera que ellos quieren. Ellos mismos no tienen tolerancia con nosotros porque nadie les ha enseñado la empatía. Entonces nosotros tenemos que trabajar con las familias esos dos aspectos para comprender el valor del error en el aprendizaje. ¿Qué deben comprender escuela, familia y estudiantes respecto al error? ¿Será que el error debe siempre evitarse? ¿Será que el error tiene relevancia en el aprendizaje? ¿Es sinónimo de fracaso? ¿Impide el éxito? El error no es algo que siempre debe evitarse. Otra vez, es importante. Aprendes más del error que del acierto. ¿Será que impide el éxito? No, quizás lo retrasa, pero es por una buena razón. Entonces, no es sinónimo de fracaso, no para nada, absolutamente. Esa palabra tan dura, no difícil. El error tiene relevancia en el aprendizaje y eso es lo que hay que trabajar con las familias y los estudiantes y nosotros también como escuela. El error es presentado como una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Qué favorece el uso del humor en el aula? El humor, el reírnos un ratito, ¿será que hace que el tiempo pase más rápido y se aprenda mejor? ¿Será que hacemos que la disminución del aprendizaje? ¿Será que aumentamos el estrés? ¿Será que la pérdida de atención? ¿Qué hace el humor en el aula? Mm, pérdida de atención como tal, un ratito, pero a veces es necesario. Entonces, no. Aumenta el estrés, el humor. Bueno, tal vez si es que ese humor no les gusta a los estudiantes o si es de ellos, puede ser, pero después no tendría por qué aumentar el estrés. Disminución del aprendizaje. No, ¿por qué? No tiene por qué disminuir un poco de humor.
hace más bien que el tiempo pase más rápido y se aprenda mejor porque libera de emociones, se distiende el ambiente y el texto señala que el humor genera ambientes más agradables, ¿no? Y favorece el aprendizaje. El humor no es malo, entonces. Tenemos que recordar que Marilina Roches nos dice que el texto señala que el humor genera ambientes más agradables y favorece el aprendizaje. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se aprende más y mejor? Más y mejor. ¿Será que cuando existe presión constante? Cuando el aprendizaje es alegre, dinámico y se repite con novedad. Cuando se memoriza exclusivamente. Cuando se aplican más exámenes. En realidad se aprende más y mejor y no cuando se aplican más exámenes porque no tendría mucha razón de ser, independientemente de que sea estresante, ¿no? Cuando se memoriza. No, el aprendizaje memorístico está sobredimensionado, así que definitivamente no. Cuando existe presión constante, no, absolutamente no. Se aprende más y mejor cuando el aprendizaje es alegre, dinámico y con novedad, les gusta, les encanta. A ver qué ha traído esta profe o este profe. Entonces ahí es cuando se aprende más y mejor. El texto relaciona el aprendizaje efectivo con emociones positivas y experiencias novedosas. ¿En qué consiste la estrategia? El bollo de papel. Hemos hablado de eso en las clases. ¿Será que es copiar los apuntes? ¿Será que es escribir una idea en el tema aprendido y transformarla en un bollo de papel? ¿En resolver problemas matemáticos? ¿En realizar una prueba escrita? Pues no. Se los he hecho en video y todo. Realizar una prueba escrita. No, tiene que ver con escribir, pero no una prueba. Copiar apuntes tampoco. Resolver problemas matemáticas. Tendría que ver, pero no es así. Era en escribir una idea del tema aprendido y transformarla en un bollo de papel. ¿Cómo era? Era escribir en un papelito. ¿Dónde está mi ejemplo? Teníamos pero que escribir en un papelito toda nuestra idea, toda la idea principal del tema. Y después teníamos que transformar, aquí está. No, pero bueno. Era aquí, ¿no? Tenemos que escribir toda la idea y luego lo transformamos en un bollo de papel y luego lo lanzamos al centro del aula. Entonces todos los niños tenían que alzarse al azar, ver el papelito y qué idea habían hablado del tema que hemos hablado. Entonces completar, ¿no? Esa era una estrategia de evaluación. Esta estrategia permite sintetizar de manera creativa y divertida los aprendizajes obtenidos. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito principal de esta estrategia del bollo de papel? Memorizar contenidos, realizar una síntesis o cierre del tema trabajado, aplicar una evaluación escrita, medir la velocidad de respuesta. No era memorizar contenidos, porque definitivamente no hay cómo hacerlo en esta estrategia, no es su propósito principal. Tampoco medir la velocidad de respuesta. Si bien podemos darles un tiempo para que escriban y luego lancen, no miden la velocidad del proceso, no es su propósito principal. Aplicar una evaluación escrita, claro que es escrita y claro que lo podemos tomarlo como una evaluación, pero no tanto como tal, porque iba a ser anónimo, iban a completar entre todos, entonces en realidad era para realizar una síntesis o cierre del tema trabajado. La actividad busca resumir y compartir aprendizajes de manera dinámica. ¿En qué consiste la dinámica? A pregunta, B responde y Z corrige. Habíamos hecho el ejemplo en el curso, en el curso virtual cuando estábamos en el aula. A, un estudiante pregunta, otro responde y un tercero corrige. B, solo el docente formula preguntas. C, todos responden simultáneamente. O D, se realiza una prueba escrita. Entonces, no, la dinámica A pregunta, B responde y Z corrige no era escrita, entonces esta no. Todos respondían, no, hasta el nombre lo dicen, no, no es simultáneamente, solo el docente, tampoco solo el docente. En realidad, un estudiante pregunta, otro responde y un tercero corrige. Y nosotros decimos cuál hace cuál. La estrategia promueve la participación activa de todo el grupo mediante roles rotativos. Claro, en un rato uno es A, el otro es B, el otro es Z. Al otro rato el otro va a ser A, el otro es B, el otro es Z. Ya dependiendo de la imaginación del docente, ¿no?
Siguiente, ¿qué actividad deben realizar los estudiantes en la estrategia cambio de roles? Estrategia cambio de roles. ¿Qué actividad deben realizar los estudiantes? ¿Será que diseñan la evaluación de su compañero? ¿Resuelven únicamente los ejercicios? ¿Elaboran resúmenes? ¿Memorizan conceptos? Eh, no memorizan conceptos en el cambio de roles, tampoco elaboran resúmenes, tampoco resuelven únicamente ejercicios, tenían que diseñar la evaluación de su compañero. Para eso nosotros teníamos que darles, ¿no? una, una pauta, decir, por ejemplo, tienen que hacer 5 preguntas de resolución, luego tenían que hacer un ejercicio creativo, tenían que hacer, en fin, ¿no? Tenemos que decirles cómo tienen que hacer y en base a eso el estudiante diseñaba la evaluación para su compañero y obviamente para eso él tendría que saber el tema para hacer las preguntas y luego le daba a su compañero y su compañero lo resolvía porque tenía que saber para ir resolver. Y luego otra vez cambiaba y ya el que la hizo la evaluación se lo tenía que resolver. O sea, no, responder. Revisar, perdón. Los estudiantes diseñan, intercambian y corrigen evaluaciones fortaleciendo la comprensión de los contenidos. Claro, uno tiene que saber de verdad para hacer el tema y luego tiene que saber para corregir y el otro tiene que saber para realizar. Y no se queda solamente en el papel del que realiza. Todos evalúan para alguien. Digo, hacen la evaluación para alguien. Ese era el cambio de roles. Siguiente, ¿cuál es la idea central del capítulo sobre la evaluación? Al final, ¿de qué se trataba todo ese capítulo de la evaluación? Después de las estrategias, después del análisis, después de hablar del estrés. ¿Cuál era la idea central? ¿Será que la idea central era la evaluación debe generar estrés para mejorar el rendimiento? ¿La evaluación debe ser una instancia asertiva, comprensiva, lúdica y libre de estrés? ¿Será que la evaluación debe centrarse únicamente en exámenes escritos? ¿Será que la evaluación debe medir solamente la memoria? En realidad, la evaluación no debe generar estrés, habíamos dicho, ¿no? Entonces esta no es. ¿Será que la evaluación debe medir la memoria? No, hemos dicho que la capacidad memorística es independiente, no es, o sea, está sobrevalorada realmente. ¿La evaluación debe centrarse solamente en exámenes escritos? No, justamente por eso habíamos hablado de las estrategias. Entonces, la idea central era que la evaluación debe ser una instancia asertiva, comprensiva, lúdica y libre de estrés. El capítulo nos propone una evaluación asertiva que favorezca la comprensión, el juego, la reflexión y el aprendizaje significativo, algo de lo que se van a acordar. Ese tipo de evaluación diferente, obviamente, no nos sirve como tal porque nosotros nos piden que sea una evaluación escrita y nosotros tenemos que tener y mostrarlo como un documento y se entiende, pero una preevaluación así solamente para que puedan acordarse de los significados, acordarse de los conceptos, nunca se van a olvidar. Eso es significativo, algo que a ellos les llame la atención, es novedad, nadie lo ha hecho, nadie les ha hecho y todavía les han calificado. Entonces ya se les gusta, entonces eso se les queda. Y hasta aquí sería el capítulo número 11. Empezamos entonces con el capítulo 12 de entrenar la atención. Un ratito, una pausita de hidratación. Ya. Bien. Ya. Empezamos. Empezamos con el capítulo 12 del libro de Neurociencia y Neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje de Marilina Rogers. Capítulo 12, el último capítulo de nuestro querido libro. Vamos a dejarlo ir con este capítulo que nos dice y se llama Entrenar la atención. Y pues con esto se vamos a cerrar todo nuestro libro y vamos a acordarnos de él siempre que estemos aprendiendo algo, evaluando algo y especialmente creando y nuestras habilidades de la inteligencia emocional, que es algo tan bonito que hemos aprendido aquí. Empecemos con la primera pregunta de entrenar la atención.
Dice, ¿qué es la atención según el texto? ¿Qué nos dijo Marilyn Rogers que era la atención? ¿Será que es una emoción que regula el aprendizaje? ¿Será que es un proceso cognitivo que elige qué estímulos vamos a captar? ¿Será que es una habilidad exclusivamente visual? ¿Será que es un mecanismo de memoria? La atención no era una emoción que regula el aprendizaje. ¿Cuáles eran las 6 principales emociones? Solamente son 6 y no se tienen que olvidar, por eso teníamos que ver intensamente la alegría, la tristeza, la ira, el asco o aversión, que nos llama Marina Royal, la sorpresa y el miedo. Nada que ver la emoción, entonces esa no es. Un mecanismo de memoria, la atención, no, definitivamente. Una habilidad exclusivamente visual, no, definitivamente. La atención era un proceso cognitivo que elige qué estímulos vamos a captar. Era un proceso que nos decía cuál vamos a captar. El texto define como la atención como un proceso cognitivo cuya función principal es seleccionar los estímulos que serán captados por el cerebro. Si yo me pongo a hablarles y a decirles, pero aquí empiezo a rayar la pantalla, entonces ustedes tienen que decidir y su atención va a ser cuál vamos a ver, cuál decido ver. ¿Será que decido ver la pantalla? ¿Decido escuchar a la licenciada? Entonces depende, ¿no? Depende, la atención es lo que el cerebro está viendo y selecciona. Tengo dos estímulos, estoy viendo lo que se está rayando y estoy viendo a la licenciada y la licenciada está explicando acerca de la atención. ¿Cuál va a ver mi cerebro? ¿Cuál va a atender mi cerebro? Esa es la atención. Ese proceso cognitivo cuya función principal es seleccionar. Necesito escuchar lo que me está diciendo. Entonces, no me importa si se está rayando la pantalla. Necesito dar el examen. Mi atención está en el examen. No me importa si mi colega me está hablando, me está pidiendo la respuesta, le están sacando, le están botando, se están cayendo, me están haciendo. Mi atención está aquí y yo tengo que prestar atención solamente a eso. Nuestro cerebro tiene que seleccionar el estímulo que nosotros le llamamos, ¿no? El que está captado por el cerebro. ¿Por qué es de vital importancia realizar adecuadamente la tarea de la atención? ¿Por qué es tan importante prestar atención o realmente tener atención, digamos, no prestar atención, tener atención? ¿Por qué? Vital importancia realizar adecuadamente la tarea de atención. ¿Será porque reemplaza la memoria? Porque permite seleccionar correctamente los estímulos relevantes, porque elimina las emociones, porque aumenta la velocidad de lectura. Analicemos. ¿Reemplaza la memoria la atención? No, claro que no. Nosotros podemos, pero estar atentos, atender efectivamente y claro, después ya no vamos a necesitar más que repasar, no estudiar, porque pues hemos atendido y se nos ha quedado. ¿Será que aumenta la velocidad de lectura, la atención? Ojalá, pero no, no lo hace, definitivamente, no tiene nada que ver. ¿Elimina las emociones? No, nada y las elimina, las emociones están ahí, atendamos o no atendamos. Entonces es porque permite seleccionar correctamente los estímulos relevantes. La atención permite filtrar la información relevante y facilita los demás procesos cognitivos. Veo qué es lo que me importa. Estoy viendo que esta información de este examen me interesa. Solo tengo un tiempo para dar el examen, entonces solo tengo que darle esa atención a esto. Puede estar cayéndose el techo a mi lado, pero no me importa porque yo y toda mi atención estamos en este examen que va a durar este tiempo, entonces yo tengo que leer las preguntas y tengo que responder porque yo sé. Entonces me tengo que poner a esto. Entonces nuestro cerebro y esa atención va a filtrar la información. ¿Será que yo voy a escuchar lo que hablan, lo que dicen, lo que les botan, lo que les ríen, lo que nos dicen, lo que nos hablan, lo que nos... de todo? Porque nadie va a estar en silencio. Pero nuestra atención tiene que filtrar todo lo demás y centrarnos en nuestro examen, por ejemplo, ¿no? En eso que estamos poniéndole la atención. Y eso es con todo. ¿Qué característica interesante posee la atención? Nos dice esta pregunta. ¿Será que no puede modificarse? ¿Es innata e invariable? ¿Puede entrenarse y mejorarse? ¿O solo funciona durante la infancia? ¿Será que no puede modificarse la atención? Claro que puede modificarse. De hecho, estoy atendiendo algo y luego puede tener otra cosa. ¿Cuántas veces no estamos ahí mirando la tele y mirando el TikTok? Y estamos mirando los dos, la atención, a ver cuál es más interesante, a ver cuál llama más mi atención. Un rato será la tele, otro rato será el TikTok, otro rato será la tele, otro rato será que nos habla, otros ratos me mandan mensaje, entonces estoy leyendo.
puede modificarse. Es innata e invariable. La atención innata, invariable. No, definitivamente esta no es. ¿Será que solo funciona durante la infancia? Dios mío, si nuestros estudiantes con una mosca se distraen, no, no funciona solo durante la infancia. Entonces es que puede entrenarse y mejorarse la atención. Puede entrenarse, queridos colegas. El texto destaca que la atención puede trabajarse y entrenarse para mejorar su funcionamiento. ¿Qué puede ocurrir si no prestamos atención correctamente? Lo vemos todos los días. La información llega completa. La información puede resultar deformada o incompleta. Se fortalece la memoria, aumenta la comprensión. ¿Qué pasa si nosotros estamos hablando de nuestro tema? Estamos repitiendo una y otra vez y le vemos al estudiante que está mirando, soñando, mirando en la ventana, mirando a su compañero, mirando sus zapatos, haciendo. A ver, ¿qué he dicho? Repita lo que acabo de decir. Y nos dice la última cosa que se acuerda que dijimos, pero no nos dice, porque no nos estaba prestando atención. Algunos sí, algunos están ahí haciendo otra cosa, mirando, escribiendo. Le preguntamos si nos responde, porque sí, su cerebro estaba atendiendo. Pero después la información puede resultar deformada o incompleta. O sea, no llega completa, no se fortalece la memoria y no aumenta la comprensión. La información puede llegar deformada o incompleta. Una atención deficiente dificulta la correcta recepción y procesamiento de la información. ¿O no les pasa que están leyendo un párrafo y luego están pensando en otra cosa? A ver, otra vez. Y vuelven a leer y nos habla y estamos aquí así. Ay, ya, sí tengo que leer. Y otra vez empezamos desde el principio y leemos el mismo párrafo 20 veces y no hemos entendido nada porque nuestra atención no estaba ahí, estaba en todo menos ahí. Hemos leído, pero no hemos entendido. La información resultó deformada o incompleta. Y como la tenemos incompleta, otra vez volvemos a leer ese mismo párrafo. Y otra vez, y otra vez, si no decidimos que eso nos merece la atención, vamos a volver a leer y leer y leer y leer y leer y leer el mismo párrafo y no vamos a entender nada. ¿Qué consecuencia hay? ¿Qué consecuencia produce percibir información deformada o incompleta? Lo que acabamos de decir. La información deformada o incompleta, ¿será que facilita las actividades cognitivas? ¿Dificulta el resto de las actividades cognitivas? ¿Incrementa la creatividad? ¿Mejora la memoria visual? Pues no facilita las actividades cognitivas si la información está deformada o incompleta. No mejora memoria visual absolutamente para nada. Incrementa la, no, pues no incrementa, ¿por qué iría a incrementar la creatividad? Dificulta el resto de las actividades cognitivas. Eso es lo que pasa cuando la información nos llega mal. El texto explica que una mala atención afecta negativamente a los procesos cognitivos posteriores. Si no atendemos, si entendemos la mitad de lo que hemos leído, y luego se nos quedó la mitad de esa mitad de lo que habíamos leído. Y queremos sobre eso construir otro conocimiento. No, pues no va a resultar. Afecta negativamente los procesos cognitivos posteriores. ¿Cuántos ejercicios propone el capítulo para entrenar la atención? ¿Cuántos ejercicios propone el capítulo para entrenar la atención? ¿Cuántos nos ha dado? Nos ha dado, ahí se tienen que acordar. Esto ya es memoria. 5, 6, 8, 10. Nos ha propuesto no 5, no 6, no 10. Nos ha propuesto 8. 8 ejercicios destinados a entrenar la atención. Y lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? ¿Qué busca desarrollar el ejercicio denominado estímulo correcto? ¿Será que quería trabajar la atención dividida, la atención selectiva, la memoria visual, la coordinación motora? Conociendo al ministerio, sí es muy capaz de preguntarnos algo así, así que se tienen que acordar de lo que hemos jugado en clase y lo que hemos hecho y lo que me han mandado como evidencia, porque el estímulo correcto era la atención selectiva, no la dividida, no la visual ni la coordinación motora, que no son malas respuestas. También se ha trabajado eso en otros ejercicios, pero no en este. El ejercicio consistía en seleccionar estímulos específicos entre muchos otros, fortaleciendo la atención selectiva.
selectiva. Era el cuadro que les he dado con perros, con cabras, con mariquitas y que no sé qué. Y que les dije, ya, a ver, cuenten cuántos perros hay, cuántas mariquitas, cuántos, no me acuerdo qué animalito, perros, cabras, creo. Entonces ustedes han contado y me han dicho, y luego lo hemos aumentado el cuadro y dice yo, ¿ahora cuántas hay? Ay, entonces han de ver, han de contar. Estábamos selectivamente atendiendo solo a los perros, solo a las cabras, solo a las mariquitas para contar. Esa era la atención selectiva. ¿Qué significa prestar atención a estímulos correctos? ¿Significará concentrarse únicamente durante mucho tiempo? ¿Será seleccionar la información relevante o de interés? ¿Será ignorar todos los estímulos o será memorizar todos los estímulos? Prestar atención a los estímulos correctos no es memorizar todos los estímulos. ¿Para qué? No sirve. Ignorarlos tampoco, ni lo uno ni lo otro. Concentrarse únicamente durante mucho tiempo. Seleccionar la información relevante o de interés. No podemos concentrarnos, o sea, prestar atención a estímulos correctos no significa concentrarse únicamente durante mucho tiempo. No va a dar. Es seleccionar la información relevante o de interés. El texto destaca que la atención efectiva implica elegir la información verdaderamente relevante. ¿Qué puede ocurrir si una persona se concentra mucho tiempo en estímulos incorrectos? ¿Será que la atención puede resultar disfuncional? La memoria mejora automáticamente, se fortalece el aprendizaje, aumenta la comprensión. Si una persona se concentra mucho tiempo en estímulos incorrectos, bueno, lo que se está concentrando en lo que no debería, en los casos que no tendría. Se está concentrando en lo que la mosca limpia sus alas, en lo que está mirando el perro, que estará mirando, cómo estará mirando, como decían nuestras mamás, nuestras abuelitas. Está pensando en la inmortalidad del burro. Entonces, no aumentamos la comprensión, no fortalecemos el aprendizaje, no mejora la memoria, ojalá mejorara la memoria automáticamente, pero no, la atención puede resultar disfuncional. No basta con concentrarse, es necesario concentrarse en los estímulos adecuados. ¿Qué tipo de tarea se propone para entrenar la atención selectiva? ¿Será que hay que, para entrenar esta atención selectiva, o sea, seleccionar los estímulos correctos, hay que resolver operaciones matemáticas, hay que encontrar determinados estímulos dentro de una imagen, memorizar textos, escribir resúmenes? Bueno, escribir no absolutamente, tampoco memorizar textos, tampoco resolver operaciones matemáticas. Hay que encontrar determinados estímulos dentro de una imagen. Nuevamente, lo que les había dicho, ¿no? Hemos hecho ese ejercicio en clase. El ejercicio consiste en localizar figuras específicas entre varios estímulos visuales. Los perritos, los cabritos, los catitas le llamaba Marina Roger, pero nosotros son las mariquitas. ¿Qué habilidad busca fortalecer el ejercicio? Las diferencias son importantes. La memoria auditiva, la capacidad para distinguir estímulos similares, la expresión oral, la coordinación física. Nada que ver la memoria auditiva. Nada que ver la coordinación física ni la expresión oral. Era la capacidad para distinguir estímulos similares. Y habíamos hablado de eso porque también hicimos en el texto, yo les mostré la imagen, les mandé la imagen. La actividad entrena la capacidad de identificar diferencias entre estímulos casi idénticos. Y hemos dicho, ¿no? Los niños que hemos crecido en los 90 hemos hecho harto esto, incluso los que teníamos esos lagarteando. Dos imágenes iguales y decía, encuentra las 8 diferencias. ¡Ah! Eso era habilidad, esa habilidad estábamos fortaleciendo, ¿no? La capacidad de distinguir estímulos similares cuando estábamos mirando dos imágenes, a ver cuál será, cuál tiene, cuál no tiene, qué esto tiene, este no tiene, ¡ah! Su pintura, no sé qué, eso. ¿Qué tipo de ejercicios recomienda el texto para esta habilidad? Para la encontrar diferencias similares. Crucigramas, no hemos hecho crucigramas. Debates, nada que ver. Dictados, no. Encontrar diferencias entre dibujos similares, eso era lo que teníamos, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan en el libro. Está y también yo se los he hecho. Los ejercicios clásicos de encontrar diferencias fortalecen la atención selectiva. Nuevamente, los niños que hemos crecido en los 90, esos los periódicos del fin de semana había y jugábamos y hacíamos. Y también había después en el lagarteando, me acuerdo. Entonces ahí mirábamos y jugábamos y hacíamos y veíamos.
Estamos acostumbrados a ese tipo de jueguitos, lo cual les falta a los estudiantes hoy en día porque pues ya no tenían ese estímulo, nosotros hemos tenido. Y es bueno hacer ese ejercicio de vez en cuando para fortalecer la atención selectiva. ¿Qué se aprende mediante el ejercicio? Trabajar con dos estímulos. ¿Será que aprendemos a ignorar estímulos? A focalizar y dividir la atención entre dos estímulos, a memorizar conceptos, a resolver problemas complejos, no a ignorar, obviamente, no a resolver problemas complejos, complejo no es, no a memorizar conceptos, es a focalizar y dividir la atención entre dos estímulos. El ejercicio nos enseñaba a seleccionar estímulos relevantes y distribuir la atención en ellos. Recuerden que para acordarnos de esto tendríamos que haber jugado y haber hecho todo lo que nos ha propuesto Marilyn Roger en el libro. Y en la edición, en la primera edición, bueno, en la que nos proporcionó también la academia en los PDFs, está esos estímulos. Creo que hay una edición en la que no está, pero en las otras está. ¿Qué colores deben utilizarse en el ejercicio de las letras P y B? Nuevamente, el Ministerio de Educación a veces se raya, es muy capaz de preguntarnos estas cosas y decimos que, pero sí. Entonces, ¿qué colores hemos usado? Por eso les hice hacer también y por eso hemos jugado. Azul y amarillo, rojo y verde, negro y rojo, verde y azul, se tienen que acordar. No era azul y amarillo, ni negro y rojo, ni los dos, eran rojo y verde. El texto indicaba pintar de rojo debajo de la P y verde debajo de la P. Todos tenían que hacer eso. Hemos hecho, me lo han mandado, así que se tendrían que acordar. ¿Qué se busca desarrollar con la atención dividida? Atender dos cosas al mismo tiempo. Prestar más atención a más de un estímulo simultáneamente. ¿Recordar la información? No. ¿Leer más rápido? ¡Ja! No. ¿Resolver ejercicios matemáticos? Tampoco. Sí o sí es prestar atención a más de un estímulo simultáneamente. La atención dividida consiste en atender varios estímulos al mismo tiempo. Y habíamos hablado, ¿quiénes tienen esto bien desarrollado? Los que manejan auto. Están mirando la carretera, viendo que no les choquen, viendo que no pisen nada, viendo que no se les atraviese nada, atendiendo a seguir las señales de tránsito, las reglas viales, y nos charlan y escuchan música y a veces hasta se ponen un video, están atendiendo una, dos, tres, cuatro y todavía escuchan al auto. Todos los que manejan tienen desarrolladísima la atención dividida. Al principio les cuesta, claro. Y están ahí, no me hablen, no me hablen, no me hablen, me tengo que concentrar en manejar, pero ya poco a poco van haciendo una cosa, o sea, su atención se va dividiendo. Entonces ya pues son capísimos. Hasta otros te apuntan a manejar y mandar mensajes de texto que no se debería de hacer, pero significa que su atención está dividida y están logrando poner atención a más de un estímulo simultáneamente. Entonces, no está bien, pero sí se hizo ese experimento y sí, los conductores son los que tienen esa atención dividida mucho más fortalecida, entrenada, y al principio no podía, por eso decimos que la atención se puede entrenar y mejorar. Más manejaron, más manejaron, más manejaron, más su atención podía mejorar divididamente. Por eso los choferes nos charlan, nos cuentan, bueno, su música, cantan, están atentos, capísimos, atención dividida. ¿Por qué es importante entrenar la atención dividida? Porque normalmente debemos atender varias cosas a la vez, porque elimina distracciones, porque mejora únicamente la memoria o porque reduce el esfuerzo mental. No reduce el esfuerzo mental, no la atención dividida. No mejora únicamente la memoria. Tampoco elimina distracciones. Es porque normalmente debemos atender varias cosas a la vez. El día del examen, tenemos que atender nuestro examen, ¿no? Pero usualmente también tenemos que preguntarnos y concentrarnos en el tiempo, la duración del tiempo. Tenemos que saber que tenemos que hacerlo rápido. Entonces ya son dos cosas, atender al tiempo y atender el examen. Entonces sí tendríamos que tener atención dividida, ¿no? Y lo vamos a lograr y sí se va a poder, pero hay que atender y no como mamá incluso también, no solamente podemos estudiar, tenemos que estudiar y nos dedicamos a estudiar y a atender el estudio, pero también la cocina, pero también al hijo, pero también la casa, pero también al perro, pero también al gato y tenemos que hacer todo al mismo tiempo.
Entonces, sí, usualmente las mamás también tenemos atención dividida, porque normalmente tenemos que atender varias cosas a la vez, ¿no? Y el entorno cotidiano presenta múltiples estímulos que requieren atención simultánea. ¿Cuántas figuras distintas aparecen en el ejercicio de atención dividida? Entonces, por tanto, eh, nos tenemos que acordar. ¿Será que habían 2, 3, 4, 5? No habían 2, no habían 3, no habían 5, eran 4. Acuérdense lo que hicimos. El texto menciona explícitamente la presencia de 4 figuras distintas. Sí, teníamos 4 figuras distintas para hacer este ejercicio. Siguiente. ¿Qué ventaja ofrece agrupar estímulos en categorías? ¿Cuál sería la ventaja? ¿Será que incrementa la complejidad? ¿Será que simplifica la tarea atencional? ¿Será que reduce la memoria? ¿Será que elimina la concentración? No, la ventaja que ofrece agrupar estímulos en categorías, agrupar no es que incrementa la complejidad, no elimina la concentración, no reduce la memoria, simplifica la tarea atencional. El texto nos dice que agrupar estímulos facilita la organización mental y mejora la atención. Ok, como le hemos dicho, ¿no? Para como cuando tenemos que doblar la ropa, lo juntamos toda y luego lo dividimos aquí los pantalones, aquí las chamas, aquí las poleras, aquí las medias. Y ya luego uno por uno, tan, 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 tan. Sentimos que eso lo hacemos más rápido. Es lo mismo, ¿no? Agrupar estímulos y facilitaba la organización mental y mejorar la atención. En el texto es que teníamos una imagen llena de estrellas, teníamos que agrupar de 4 en 4, 4, 4, 4, 4, 4. Eso facilitaba, ¿no? La organización mental y mejorar la atención. Bueno, así se agrupaba. Ah, ya está, justo la pregunta. ¿Qué ejercicio se proponía para practicar la agrupación de estímulos? Justo estábamos recordando ahorita. Era agrupar estrellas de 4 en 4. No, por Dios, no nos dijeron resolver ecuaciones, no, gracias a Dios. Para practicar agrupación tampoco identificamos colores ni completamos oraciones. Agrupamos estrellas de 4 en 4. El texto utilizó el agrupamiento de las estrellas como ejemplo de esa técnica y me lo hicieron y esa era la que me dijeron que no había en una edición del libro, pero yo les mandé la imagen y entonces me lo hicieron, acuérdense. ¿Qué actividad complementa el agrupamiento de estrellas? ¿Qué tenían que hacer después de agrupar? ¿Tenían que identificar colores? No. ¿Tenían que dibujar figuras? No. ¿Tenían que resolver operaciones? No, no metamos a la matemática en esto. Teníamos que contar los grupos y las estrellas. Claro que ya en grupos era más fácil, ¿no? Que de uno por uno. Por eso también se servía el agrupamiento de los estímulos para simplificar las cosas un poquito. Agruparlas, ¿no? Después de agrupar, teníamos que contabilizar tanto los grupos como las estrellas. Era más fácil, pero ¿qué recurso recomienda el texto para trabajar más profundamente la atención? ¿Será que eran los colores, los números, los dibujos o los sonidos? No eran los colores, no eran los sonidos, no eran los dibujos, eran los números. El ejercicio invierte tu atención, utilizaba secuencias numéricas para entrenar procesos atencionales. Era el 421, creo, y luego tenías que hacer 124, o al revés. Te daba una serie de números y ustedes lo tenían que volcar. Eso hacía ayudaba a entrenar la atención, el proceso atencional de la inversión de la atención. ¿En qué consistía justamente, ¿no? ¿En qué consistía este ejercicio de invertir la atención con los números? No era ordenarlos alfabéticamente, ni sumarlos, ni multiplicarlos, era escribirlos en orden inverso. El estudiante debía observar un número y escribirlo de forma inversa. Y hicimos nosotros para que les hagamos hacer a los chicos, a nuestros estudiantes. ¿Qué otra actividad proponía el texto para invertir la atención? Nombrar la palabra escrita, el color y no la palabra, o leer rápidamente o copiar palabras. No, no hemos copiado, ni hemos leído, ni hemos... O sea, sí hemos nombrado, pero en realidad era nombrar el color y no la palabra. Yo se los he hecho a colorcitos, no sé si se acuerdan, y en el texto algunos tenían a blanco y negro. Esta actividad obligaba a controlar la atención mientras se realiza una tarea de razonamiento. Siguiente. ¿Qué habilidad adicional se trabaja al nombrar el color y no la palabra?
Era la memoria auditiva, el razonamiento, la estructura creativa, la expresión corporal. No era la memoria auditiva, nada que ver, ¿no? Tampoco la expresión corporal ni la escritura creativa, era el razonamiento. El texto, mis queridos colegas, indica que este ejercicio combina atención y razonamiento, que busca desarrollar la atención visual. ¿Será que necesitamos mantener la atención por durante periodos amplios de tiempo, resolver problemas matemáticos, mejorar la lectura, incrementar la velocidad lectora? Pues no, en realidad desarrollar la atención visual, no era para incrementar la velocidad lectora, ni mejorar la escritura, ni resolver problemas matemáticos. Era para mantener la atención durante periodos amplios de tiempo. La atención visual fortalece la capacidad de sostener la concentración. ¿Por qué es difícil mantener la atención durante mucho tiempo? A todos nos cuesta, no podemos estar todo el rato en un video muy, muy largo, por ejemplo, hay que estar escuchando, ese rato cambiamos de atención, hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque está expuesta a distracciones y falta de concentración, porque depende exclusivamente de la memoria. ¿Por qué es difícil? Porque requiere movimiento, porque necesita silencio absoluto. No es que requiere silencio absoluto, ni movimiento constante, ni depende exclusivamente de la memoria. Es porque uno está expuesto a distracciones y falta de concentración, ¿no es cierto? El texto señala que la atención sostenida es vulnerable a distracciones. Uno no puede estar escuchando todo el rato el video, aunque quisiera, ¿no? ¿Por qué? Porque están tocando la puerta, viene el perro, viene el gato, viene el esposo, la esposa, los hijos, el celular suena, esa distracción, cualquier rato hay notificación, sonó, quiero leer, ¿qué es? ¿Qué habrá? Estamos expuestos y vulnerables a distracciones. ¿Qué debe encontrar el estudiante en el ejercicio de atención visual? El número repetido, el número que falta, el número mayor, el número que menor. No, no era el que menor, ni era el mayor, ni era el repetido. Era un cuadro donde había un montón de números, del 1 al 39, creo. Y teníamos que encontrar el número que faltaba. Y eran 4 cuadros. Era como sudoku, pero solamente faltaba un número y había a ver cuál. Entonces la actividad consistía en identificar el número ausente en una serie. ¿En qué consistía la técnica de la fotografía mental? Ah, ya les dije, ¿no? Teníamos que tomar fotografía real. No, por algo es fotografía mental. Tampoco era memorizar texto ni dibujar un objeto. Era observar detalladamente un objeto, recrearlo mentalmente. Mirarlo, memorizarlo y cerrar los ojos y acordarnos qué tenía de detalles. Eso era. Y este ejercicio desarrollaba la observación y la capacidad de representación mental. Ayuda a hacer eso. Podemos hacer eso incluso cuando estamos en el trufi, en el auto. Ayuda. ¿Qué aspectos del objeto teníamos que observar en la fotografía mental? Forma, color, materiales, tamaño únicamente, nombre únicamente, utilidad exclusivamente. Nada de esto, nada de único, sino teníamos que ver su forma, color, materiales, qué era, cómo era, de qué era. Y ustedes me tenían que contar, ¿se acuerdan? Unos han visto una taza, unos han visto un lapicero, unos han visto la tele, estaba dando un partido. Entonces, el texto indica observar minuciosamente todos los detalles posibles del objeto y recrearlo en la mente. ¿Cómo define el texto el papel de los docentes respecto al aprendizaje y a la atención? Después de esta clase tan linda y tan divertida en la que hemos jugado y hemos hecho muchas cosas y he recibido premios y todo, al final, ¿cuál era el papel de los docentes respecto a ese aprendizaje? ¿Será que somos transmisores de información, diseñadores del aprendizaje y entrenadores de la atención, evaluadores permanentes o supervisores académicos? No éramos supervisores académicos, ni evaluadores permanentes, ni transmisores nada más de la información. Podemos hacer todo esto, pero en realidad el texto nos dice que nosotros tenemos que vernos con respecto al aprendizaje y a la atención como diseñadores del aprendizaje y entrenadores de la atención. Nosotros les tenemos que enseñar. El capítulo concluye señalando que los docentes deben actuar como diseñadores de su aprendizaje y entrenadores de la atención para favorecer los procesos educativos más efectivos. Y con esto, mis queridos colegas, terminamos nuestro libro de neurociencia y aprendizaje
que nos ha brindado no solamente unas herramientas preciosas y valiosas para nuestro día a día, sino también nos ha ayudado a entender más acerca de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para llegar mejor con el aprendizaje a nuestros estudiantes y poder así aprobar el examen de ascenso de categoría 2026. Muchas felicidades por haber concluido esta serie de videos. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias. Y desde la Academia Emprender les deseamos toda la mayor suerte del mundo. Se están preparando de la mejor manera y obviamente les va a ir muy bien. Nos vemos en clases, queridos estudiantes. Soy la licenciada América Denise Sevillano González y conmigo será en todas las grabaciones y en los otros bancos de preguntas también que hemos realizado. Hasta luego.